Hablando de precios, el pánico se apoderó de los consumidores estadounidenses en la costa este de Estados Unidos con el cierre del megaducto que opera Colonial Pipeline y que abastece casi la mitad del combustible allí. Y ese nerviosismo y sus compras de pánico han acentuado el problema del desabastecimiento en lo que ya es el sexto día del cierre de este ducto. Ya se reporta escasez de suministro en estaciones de servicio en la Florida, Maryland, Tennessee, Virginia Occidental, Georgia, o casos más dramáticos como Charlotte en Carolina del Norte, donde se reporta que 71% de las estaciones no tienen combustible. Jaime Brito es vicepresidente de Stratas Advisors y llega a esta redacción para hablar de este problema. Jaime, tú y yo hablábamos de que hay suministro o había suficiente para 2 semanas. ¿Cómo están las cosas ahora? Fíjate que es desgraciadamente una consecuencia de lo que es la reacción de la gente. Creo que hizo falta una estrategia de comunicación temprana de parte de las autoridades, ya sea federales o estatales, en el sentido de que en realidad no era necesario salir todos a comprar gasolina, a llenar el tanque, porque como comentábamos, con números de la última semana había más de 60 millones de barriles de inventario de gasolina en esa zona de la costa este, y más de 40 millones de inventario de diésel. Y si ves cuál es el consumo normal, había más de 30 días de inventario de diésel y más de 20 días de inventario de gasolina. Como ya la gente empezó a correr rumores, a cundir el pánico, como dicen, desgraciadamente, si todos reaccionan como si se acercara un huracán, corre el gran peligro esta región de que se acaben los inventarios de las estaciones de gasolina, y después que haya la gran urgencia de traer las pipas, los camiones con inventario de las terminales. Y si se acaba ese producto de las terminales antes de que reinicien las operaciones, ojalá para el fin de semana este ducto, podríamos tener un momento en que los precios de estación en la gasolina serían exageradamente altos en esta zona. ¿De cuánto estamos hablando, Jaime? Y además te cuento, las imágenes en redes sociales de gente con tambos. Ya no es solamente llenar el auto, ya estás hablando de pánico en esas expresiones, tambos. Sí, fíjate que una estación local reportó que las autoridades le decían a la gente que no llenara bolsas de plástico con gasolina, lo cual es impresionante. Desgraciadamente, si tienes una situación que hemos visto antecedentes de esto en la costa del Golfo cuando hay huracanes, en una situación cuando toda la población trata de llenar sus tanques y vacían los inventarios que hay en las terminales, no en las estaciones de gasolina, estos se acaban primero, pero si te acaban los inventarios de las terminales en esa zona, el impacto en el precio podría ser gigantesco. O sea, estamos hablando de un posible incremento de un 50% en el precio en unos 3 días. Entonces, ojalá haya la suficiente comunicación para decirle a la gente que hay inventario suficiente si no hay compras de pánico, ¿no? Y por lo que veo, el grupo que planeó esto, me imagino que no tenía pensado que esto dejara de ser un tema de secuestro o de extorsión por dinero, y ya está tocando realmente un tema de terrorismo, ¿no? Porque cuando hay este gran pánico colectivo, cuando hay un terror de la población, pues desgraciadamente pudiera haber víctimas, ¿no? Podríamos escuchar reportes de la ambulancia que no llegó porque no tenía gasolina, de la persona de la tercera edad que no pudo manejar por una urgencia, y desgraciadamente ya está cayendo en esta situación. Ojalá se reanuden las operaciones lo más pronto posible. Y sin ninguna duda tocamos áreas que son de seguridad nacional para cualquier país, en este caso. Ahora, Jaime, hay ejecutivos petroleros que están pidiéndole a la Casa Blanca que se activen exenciones que permitan que barcos extranjeros traigan crudo o producto refinado a esta zona, todo lo que es el área este, la costa este de Estados Unidos. ¿Lo ves necesario? Mira, yo creo que es más un mensaje informal, o un mensaje más el ofrecimiento de que se haga todo lo que sea necesario. En realidad no va a solucionar nada, porque normalmente cuando planeas un barco, digamos, de Canadá, que es lo más cercano, o en una gran urgencia de México, tardaría unos 2 o 3 días por muy rápido que salga, ¿no? Si salen ahorita en este momento, un barco europeo te va a tardar 7 días en llegar. Entonces yo creo que lo más realista es que lleguen pipas, que lleguen camiones
de la zona de Illinois, de Ohio o incluso del Golfo, y manejando literalmente en periodos extendidos, no nada más las 4 o 5 horas que autoriza el gobierno federal a manejar a un camionero, digamos. Aquí también aplicaron ese tipo de extensiones, ¿no? No nada más relacionadas a los barcos, sino también en transporte terrestre. Se está dando temporalmente permiso a que se extiendan las horas de manejo para que aplique un protocolo de emergencia. Entonces yo creo que lo más realista es ver transportación terrestre, incluso desde Canadá o desde el centro del país, de toda el área de Illinois y del Golfo. Aquí el tema, como hemos platicado, es que hay tanto producto en el Golfo que en teoría debería de abaratarse bastante la gasolina y el diésel en todos los estados como Texas, como Luisiana, y para exportación a América Latina, a México, Argentina, etcétera, debería de abaratarse bastante porque todo ese producto no puede subir por el ducto y se está amontonando el producto, se está almacenando bastante en el Golfo. Importante para los países de nuestra región que aprovechen entonces esta coyuntura de oportunidad al final del día. Jaime, para terminar, ¿te sorprende que no haya habido una reacción más rápida tratándose de un oleoducto o de una infraestructura como esta por parte de las autoridades? Sí, la verdad creo que hubo al menos un par de días que se perdieron en una estrategia de comunicación mucho más firme, mucho más clara, de decirle a la población: tenemos suficiente inventario para 2 o 3 semanas y este asunto debería de resolverse según la empresa privada en tal vez 4 o 5 días. Hasta donde yo entiendo, la empresa comunicó el domingo o el lunes que ellos esperaban que para este fin de semana ya se normalizaran poco a poco las operaciones. No sé qué significa eso, si están negociando, tratando de deshackear sus sistemas por sí mismos, pero parecería que se dieron de límite este fin de semana, ¿no? Entonces yo creo que sí me sorprende la falta de comunicación. No sé qué tipo de asesoría técnica tengan ahí de parte del gobierno federal, y pues ojalá, tocamos madera, no vaya a haber algún tipo de claro, víctima o de consecuencia en este estado de semi-emergencia que existe por un tema de falta de gasolina, ¿no?, en ciertos condados. Exactamente. Y que ha tocado también al sector de las aerolíneas. Jaime Brito, hablábamos de acumular papel de baño hace un año con el asunto de la pandemia y ahora estamos hablando de tambos de gasolina por estas compras de pánico. Gracias por tu perspectiva. Gracias, Clau.